Bueno, probablemente usted lo vio. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida, bienvenidos. Seguimos acá en Noticias 24. Estamos hablando de la icónica celebración de la reina Isabel II. Apareció en el Palacio de Buckingham, dando inicio así a las celebraciones de su jubileo de platino. 70 años como monarca. ¿Qué significan estas celebraciones? Bueno, estamos para ahondar en este tema junto a Cristóbal García Huidobro, académico de la Universidad de Santiago, especialista en esta materia. ¿Cómo estás, Cristóbal? Primero que nada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, gracias, Iván, por la invitación. Bien impresionante todas las imágenes y probablemente lo primero que uno desprende de esto, y lo conversaba un poco fuera de cámara, yo te preguntaba, ¿qué es lo más que te impresiona? Y tú me dices, lo bien que está. Primero, a pesar de todo, no, y la cantidad de gente que fue a esta cuestión. Ya. Tomando en consideración que igual los casos de COVID han ido en aumento en el Reino Unido. Sí. Ya perdí la lista, ¿cómo se llama? El conteo de qué ola vamos. Por lo menos acá se supone que vamos en la quinta. La gente se tiró a las calles masivamente a ver esto. De hecho, es feriado en estos momentos en el Reino Unido. Son 4 días de feriado. Y los británicos no están muy acostumbrados a tener tantos feriados. Y la cuestión es que se convirtió en un fenómeno de masas. Ahora, es bien curioso lo que pasa con la reina Isabel en lo concreto y con la monarquía británica en general, ¿no? Debe ser, no hay data al respecto, a lo mejor tú tienes algo al respecto, Cristóbal, pero debe ser la monarquía que tiene más alta aprobación en Europa por lejos. Yo diría que sí, no sabemos con lo dentro de las democracias, porque claro, si lo vas a comparar. Tú vas al sudeste asiático, capaz que te encuentres con otras cosas, pero tampoco hay tanta data fiable. Pero por lo menos en el mundo occidental, por lejos, y de hecho es la que tiene mejor proyección, la que goza de mejor salud incluso. Ni hablar la española, por ejemplo, que siempre han dado ahí con unos vaivenes, en fin. Las monarquías nórdicas también funcionan bien, pero en el caso del Reino Unido, el nivel de apoyo que tiene, piensa tú que, por ejemplo, ¿qué jefe de Estado tiene un 75% de aprobación, como el caso de la reina Isabel? Y en general la monarquía está por sobre el 70% de aprobación como modelo de gobierno. De hecho, los republicanos en Inglaterra existen, pero son marginales. Esa es la cuestión. Hoy día había algún intento de contramanifestación a estas celebraciones que era, tú me comentabas que era como Isabel the Last, la última. Elizabeth the Last. Bueno, pensando en lo icónico de la figura de la reina Isabel II, la cantidad de años que lleva, 70, ayer nosotros en la transmisión veíamos como el presidente más joven de Chile llegaba a su primera cuenta pública en un auto que regalado por la señora. Ella ¿hace cuánto? El 66. Imagínate. Un poco más. Ha marcado todas estas décadas y estamos viendo un despliegue impresionante, pero la continuidad de esta popularidad, una vez que la reina Isabel ya no esté, está ahí el príncipe Carlos. No es lo mismo. No, para nada. Lo que pasa es que, bueno, a ver, durante los 70 años del reinado de Isabel II, tú te das cuenta que Inglaterra lo pasó bastante mal en algún momento. Todo el tema de la descolonización, las crisis económicas, la presión inflacionaria que sufrió Inglaterra a finales de los 60 y principios de los 70 fue brutal. Ni hablar en los finales de los 40 con la Segunda Guerra. Bueno, ni hablar, claro, eso pero ya eso es más de la época del padre, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero también el límite entre el reinado de ella y su padre también había racionamiento, escasez, etc. Entonces ahí ocurre una cuestión bien notable. Durante 70 años los ingleses solamente la han conocido a ella, es como su madre, su abuela y su bisabuela también. Y a pesar de que uno tiende a pensar que la monarquía está un poco como alejada de la realidad, ¿no es cierto? Al contrario, es una institución extremadamente vigente. Piensa tú, por ejemplo, que la reina Isabel, ahora ya no, porque la edad y la salud no la acompaña. De hecho, después de la muerte de su marido se nota el declive. Príncipe de Edimburgo. Claro. Estuvo alejada también mucho bueno, por el COVID también. De hecho, ella ya no está viviendo en el Palacio de Buckingham, vive en el Castillo Windsor. Claro. Y el asunto es que ella misma, cuando era joven, hace un juramento que es muy notable, que los británicos se lo saben de memoria. No importa si mi vida sea corta o larga, yo dedicaré mi vida al servicio de ustedes y de toda nuestra familia imperial. Eso es más o menos lo que ella dice. Y lo ha cumplido, de hecho. Pero como tú bien decías, Iván, no es lo mismo Isabel II, una mujer que tiene un carisma que es impresionante, con su hijo, que si bien el príncipe Carlos es una persona que ha logrado ganarse el apoyo en la público británico. Ahí podríamos discutir, ¿eh? Porque es que hay una mochila muy grande encima. Sí, la muerte de Lady Di, entre otras cosas. De haberle generado probablemente un daño afectivo tan importante. Te quería preguntar por las imágenes de los nietos. Era bien ¿Y los llamativo. bisnietos? Bueno, los bisnietos, sí, claro. Los bisnietos era muy llamativo cómo se robaron la película y mira cuando se tapa los oídos. Ese es el príncipe, no, ese es el príncipe Louis. Es el hijo más chico. Ahí está la princesa Charlotte, y bueno, no está en el cuadro de la cámara, está... Y pasaba cuando esta formación de aviones de combate hacían el número 70 en el aire.
De hecho, es notable, ¿no? Pero... Es un acierto. Sí, es un acierto, sí. Pero es que además también, no sé si alguna vez has ido a la FIDAE, ¿te acordás? Claro. Cuando rompían la barra del sonido, uno quedaba con los oídos así como coliflor. Pero bueno, en el fondo, esto es una continuidad, ¿no es cierto?, de una tradición, de un sistema de gobierno que es milenario, ¿ya? Y que los británicos no tienen ninguna intención de cambiar. Ahora, eso, porque efectivamente, claro, cuando uno va a las encuestas de opinión en Inglaterra, los esfuerzos que ha habido en algún momento, poco fructíferos, hay que decirlo, por cambiar el sistema de monarquía constitucional, que es lo que tiene Inglaterra, uno dice, bueno, esta es una institución anclada en el pasado, pero quienes defienden dicen que se ha ido actualizando y que ha tenido una vigencia increíble. Otros países europeos han transitado de las monarquías constitucionales a las repúblicas propiamente tal, y sin embargo en Inglaterra permanece. ¿Qué es lo que hace tan singular a esta monarquía que la hace sobrevivir cientos de años y probablemente décadas tan turbulentas como las que tú nos describes, cuando otros países han ido abandonando este sistema de gobierno por sistemas más nuevos, repúblicas probablemente tal? Yo creo que hay un buen equilibrio entre tradición y futuro, ¿ya? Entre tradición y progreso también. La reina Isabel siempre ha sido una mujer extremadamente conservadora y ahí la influencia de su marido, el príncipe Felipe, fue importante en tratar de modernizar la imagen de la familia real. Sin embargo, el príncipe Felipe fue un poco más allá y eso causó una vuelta, digamos, una reacción importante, de que parecía que la gente le perdió el respeto a la familia real precisamente por esta cercanía tan grande que intentó crear Felipe. Y de ahí viene la influencia moderadora de la reina Isabel, sin que se pierda la magia, un poco, ¿no es cierto? También que la familia real es una familia como cualquiera, pero es la primera familia del Reino Unido. O más o menos esa es la idea de la First Family también que tienen los norteamericanos. Sin embargo, hay otra cuestión. La institución de la monarquía representa por lo menos los últimos 1000 años de historia del Reino Unido. Perdón, y me quedo corto. Por otro lado, también una institución que ha ido perfeccionándose a lo largo del tiempo. La monarquía británica hace 100 años atrás no es la misma hoy. Y por lo tanto, además, también eso ha llevado a que instituciones democráticas precisamente se anclen hoy día en la tradición monárquica inglesa. Ahora, Cristóbal, evidentemente todo eso está en el subtexto y en el orgullo que sienten los británicos de su monarquía, aunque hay algunos que la resisten. Pero en sociedades modernas donde se avanza en pro de la igualdad, de ser todos iguales ante la ley, donde de alguna manera se castigan los privilegios y se denuncian los privilegios, donde efectivamente la tendencia es ir hacia, si tú quieres, la austeridad fiscal. Ha habido en el pasado momentos muy duros para la monarquía cuando se han empezado a revelar los costos que tiene mantener este sistema de realeza. Nada de eso le hace mella, aparentemente. Es que ahí hay un mito, en todo caso. Cuando tú miras, por ejemplo, lo que pasa es que la monarquía en Inglaterra es autosustentable. La reina y los miembros de la familia real reciben un sueldo, llamémoslo así, de lo que se llama la lista civil. Pero en general, todo lo que tiene que ver con la mantención de la estructura de la monarquía viene del bolsillo de la corona. Perdón, ni siquiera, de la reina. Entonces, esa es la otra cuestión. Pero el origen de ese dinero, ¿cuál es? O sea, bueno, las inversiones que tiene la familia real. Ese es el un tema. poco el cuestionamiento que se ha hecho a otras instituciones que también han tenido enorme influencia. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Con la cantidad de propiedades que tiene y la inversión inmobiliaria, la banca vaticana y todo lo demás. Pero efectivamente, en un sistema donde uno dice, bueno, tenemos que ser todos iguales y hay que renunciar a los privilegios, en términos generales, las sociedades democráticas o más modernas, si tú quieres, van hacia allá. Piensa tú el discurso que hay en nuestro país, por ejemplo. Abandonar los privilegios. Bueno, acá tenemos una familia que es extremadamente privilegiada, que vive en castillos, que tiene un nivel de... ¿Me entiendes? Y a los ingleses y a muchos europeos les parece fantástico y se impone y permanece a lo largo de las décadas, de los siglos. Siglos. Es que ahí hay una diferencia. Nosotros, por ejemplo, ya que me pones el ejemplo de Chile, nosotros dejamos de ser monarquía hace más de 2 siglos. Y más encima era una monarquía que tenía ciertas características bien particulares, porque en el fondo nuestro rey nunca pisó el territorio de Chile. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo... Más cerca del virreinato del Perú. Claro, en ese sentido. Y en ese sentido tú tienes razón, Iván, porque es ajeno a nuestra cultura. Pero distinto es que hayas tenido casi 2000 años de monarquía o 1500 años de monarquía, relativamente estable, con sus vaivenes, con guerras, revoluciones, reyes que perdieron su cabeza, el caso de Carlos I, ¿no es cierto? En fin, o reyes que terminaron siendo destronados, pero en el fondo, de todas maneras, pareciera que los británicos consideran que es intrínseco a su cultura, intrínseco a su cultura política, precisamente tener una monarquía. En el caso de Chile sería, imagínate lo absurdo que es para nosotros decir, bueno, tener un rey. Y uno le da 3 segundos y dice, no resiste análisis, ¿no es cierto? ¿Qué papel juega entonces la monarquía británica en el Reino Unido?
¿Cuál es el rol que crees tú que tiene hoy día y por qué la singularidad de la reina Isabel II? Y por eso claro, uno mira y dice, claro, ahí está Carlos, está Camila Parker Bowles, está Guillermo. Está Guillermo, por supuesto. Y tú dices, no es lo mismo. O sea, la persona detrás de este personaje es muy relevante y probablemente la popularidad de la monarquía británica está muy anclada en la figura de la reina más que toda la familia real en su conjunto. Sobre todo pensemos ahora en la distancia de Harry, ¿no? Con la familia, con entrevistas muy polémicas y dichos muy polémicos a propósito incluso de cuestionamientos racistas y tratos racistas hacia Meghan Markle. Bueno, a ver, ahí voy a tratar de responder lo que es bien difícil lo que me preguntas, pero a ver, en primer término, indudablemente la monarquía británica representa un rol político, pero también un rol cultural, ¿no es cierto? El rol político es ser árbitro, en definitiva, del sistema político inglés. Y en ese sentido es el aspecto dignificado del sistema de gobierno respecto a la parte operativa, que en el fondo es la política contingente en la Cámara de los Lords y la Cámara de los Comunes, el primer ministro, etc. Eso es un primer lugar. Y en ese sentido el sistema ha sido bastante eficiente para los británicos. Toma decisiones políticas. Toma decisiones políticas cuando tiene que tomar decisiones políticas. Es decir, pero no cuando llamado no es la contingencia, porque es llamado, la contingencia le pertenece al primer ministro, ¿no es cierto? En ese sentido, el sistema de la monarquía inglesa igual es bien complejo para explicarlo en pocas palabras. Entonces, pero más o menos es esto que dices tú. Cuando es llamado a tomar una posición, toma posición. ¿Me entiendes? Y dirime. Porque y dirime. Ahora, o sea, tiene un rol en la administración del Estado. Sí, refiero, no sí, es una claro. cosa meramente simbólica. No es meramente simbólica, sí, y hay un montón. No es una figura, no es una institución turística. No, tiene para nada. Un rol en el Estado, también lo es. También lo es. Pero me refiero en el sentido de que cuando hay que tomar decisiones de Estado, se las toma. O sea, juega un rol político. De hecho, usualmente, ojalá que nunca la monarquía tenga que tomar esas decisiones, porque usualmente la monarquía es llamada a tomar decisiones en términos finales. No, y en casos de crisis constitucional. Por eso, en términos finales, claro. Ahora, respecto a lo otro que tú me preguntabas, es que lo que pasa es que ahora tenemos una división importante entre lo que es el carisma de Isabel II como reina y la institución de la monarquía en sí misma. Cuando tú tienes esos desdoblamientos, en el fondo, es un asunto súper peligroso. Yo sé más o menos para dónde está yendo, Iván, porque en el fondo, ¿qué va a pasar cuando la reina muera? No es eterna. No es eterna. A pesar de que todos podemos pensar que sí. Tiene una salud envidiable. No sé cuántos presidentes habrá visto pasar, o primer ministro en el caso de Inglaterra, pero en fin, pero no es eterna. Bueno, es que ahí está el punto. Ahí está el desafío de quien tome la corona cuando la reina Isabel fallezca. Ella ya ha dicho, ella no va a abdicar, ella va a morir, siendo reina. Va a morir en el reinado. De ahí viene la pregunta. ¿Podría pasar? Esto ya ha ocurrido antes. ¿En qué sentido? Esto que te voy a mencionar. Puede ser que después de un reinado muy largo, como el caso de la reina Victoria, después hay un reinado corto, que es el de Eduardo VII, y ese podría ser el del príncipe Carlos, porque en el fondo el príncipe Carlos tiene casi, ya también es un hombre muy grande. Tiene 70 y tantos años. Algo, claro. Nació el 48. Y de ahí entonces vendrá la posta que tomará, en definitiva, el hijo. Y ese será Guillermo. Claro. Ahora, algunos dicen que sería mejor que Carlos simplemente pasara. Yo creo que eso es injusto, particularmente para una persona que yo sí creo que tiene capacidades. Lo que pasa es que uno tiende a conocer más la visión o la figura de farándula del príncipe Carlos más que el trabajo que él realiza. El príncipe Carlos es uno de los grandes promotores de las energías verdes, ¿cómo se llama?, de la ecología, etc. Eso es interesante, Cristóbal, porque tú tienes mucha razón en un punto. Nosotros desconocemos a lo mejor aspectos de esta capacidad administrativa o de gobernar eventualmente o de tomar decisiones relevantes que puede tener Carlos, y nos hemos quedado con la imagen derivada de su relación matrimonial con Lady Di, de toda una ruptura muy tremenda, mediática, muy mediatizada, la figura de Camila Parker Bowles, bueno, y todo lo que eso significa. Y hay una carga muy negativa hacia el príncipe Carlos en ese sentido, que a lo mejor ha opacado, a lo mejor, porque tampoco, por eso es importante preguntarte a ti, ha opacado estas otras habilidades que tendría, que son... Es que lo que pasa es que ahí está el problema. Cuando nosotros miramos a los miembros de la familia real, nos olvidamos que son seres humanos, febles, frágiles, de naturaleza caída, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, no se les perdona ningún error. Mira, ¿para qué vamos a andar hablando de lo que pasó con la princesa Diana, etcétera? Fue un desastre. Y más desastroso aún fue cómo la familia real manejó la muerte de la princesa Diana. Entonces, de hecho, había un titular, no me acuerdo si era del Mail, que decía, "Show us you care".
O sea, demuéstrenos que le importa. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, pero efectivamente, y ahí está lo que conversábamos antes, la capacidad de adaptabilidad que tiene la familia real y la que tiene la monarquía. En ese sentido, mientras exista esa capacidad de adaptarse a los cambios, la monarquía va a seguir siendo válida en el Reino Unido. Cuando pierda esa capacidad, indudablemente que la institución podría ser perfectamente desechada. Ahora, en la eventualidad de que esto tengamos que conversarlo pronto, porque efectivamente la reina Isabel tiene 96. Ya, tiene una salud de hierro, a prueba. Pero como decíamos, no es eterna y en algún momento va a haber que ver, vamos a tener que estar hablando aquí probablemente de la sucesión de la corona británica. ¿Chances reales del príncipe Carlos de ser rey? Y en ese escenario, Camila Parker de ser la reina, ¿o es más probable que el príncipe Guillermo, que probablemente tenga una imagen más saludable hacia los súbditos británicos? Y además, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión? ¿Es el mismo príncipe el que en su fuero dice abdico y le doy el paso a mi hijo? ¿O hay una discusión o una institución que nosotros desconocemos que ayude a dirimir una situación de estas características? A ver, porque podrían entrar también en conflicto. No, en este caso es una decisión personal. A ver, en encuestas de opinión, y en eso no hay mucho que decir, efectivamente el príncipe Guillermo está muy por encima de su padre. El papá, sí. Ya, entonces eso no es tema. Ahora, ¿qué debería pasar para que Guillermo se convierta en rey? Porque en el fondo esa es tu pregunta. Sí, claro. El príncipe Carlos debería, no sé si... ¿O qué debería pasar para que Carlos no fuera rey? Claro, no fuera rey. Bueno, fallecer antes también es una opción, claro. Pero de hecho, piensa tú, si la reina Isabel muere a la misma edad que su madre, la reina madre, a los 101 años, Carlos recién va a heredar el trono a los 78 años. 78, 79, por ahí. Más o menos. Sí, claro. Ahora, respecto a qué tendría que pasar, no conozco bien cómo se llama el instrumento, porque en el fondo son los reyes los que abdican a través de lo que se llama un instrumento de abdicación. Ya. Pero en el caso del heredero, probablemente debería ser algo relativamente similar, donde decide simplemente renunciar a sus derechos, a la corona, y pasarla a la siguiente generación. ¿Y se puede dar, disculpa, porque puede darse también una contienda? No sé si, en el sentido de que, por ejemplo, el príncipe Guillermo diga, yo quiero ser rey. No. ¿Es un escenario poco probable? Poco probable. ¿O imposible? No, de hecho, más que poco probable es imposible, porque eso causaría una crisis constitucional que llamaría al Parlamento a entrar a dirimir. Ya, pero interesante. O sea, ¿cuáles son los instrumentos para dirimir aquello? Ya, a ver... supongamos que... Vamos a hacer historia ficción, entonces. No. Veamos los escenarios posibles. A ver, si ocurriese el caso que tú estás mencionando, en el fondo... Las reglas de sucesión están determinadas claramente en Inglaterra por leyes que son, de hecho, del siglo XVIII. El Act of Settlement de 1702 y otro texto que se me olvida, que creo que es de 1708, que es el que establece, en el fondo, la sucesión en la monarquía. Ya. El heredero al trono, que en este caso leyes sería... de 300 años, estamos hablando. Más o menos, pero bueno, es que los británicos miden estas una monarquía que tiene más... Es que por eso la escala de medición es imposible para nosotros. Bueno, de acuerdo a esa legislación, se establece claramente que el heredero al trono es el hijo o hija, ¿no es cierto?, del monarca, ¿ya? Porque también puede ser una mujer. Aquí hay primogenitura absoluta, ¿ya? No hay preferencia. Y por lo tanto, el incumbente que vendría a ser el heredero del heredero, ¿ya? No tiene ningún derecho. Ya. O sea, Guillermo hoy día no tiene derecho. No tiene derecho. Es el segundo en la línea de sucesión. Exactamente. Y por lo tanto, no le puede corresponder más que eso. O sea, no tiene ninguna alegación posible. Ninguna. La única cosa que podría ocurrir, pero nuevamente, para que esto ocurra, el nivel de crispación política debería ser tan grande que el Parlamento decidiera deponer a Carlos y poner a Guillermo en el trono. Pero eso sería retroceder 300 años en la historia o 400 años en la historia del Reino Unido. Bueno, se han producido cismas en la Iglesia Católica a propósito de la monarquía británica. O sea, cosas han pasado. Antes que se nos vaya el tiempo, Cristóbal, desde el tema de la salud de ella ya la hemos visto, desde el punto de vista de la salud política de la reina Isabel II y la capacidad de involucrarse en temas de la contingencia, su diálogo con el primer ministro, su rol durante el manejo de la crisis COVID, con las señales incluso que tuvo que dar ella,
con cargar su viudez y manteniendo el resguardo, la reserva, hacer las cuarentenas de vía y seguir la orden de los médicos, su salud política en ese sentido, al margen de la salud médica que vemos que es... Goza de buena salud, pero hay una cuestión a la que los británicos no están acostumbrados, y es que la reina no esté permanentemente presente, incluso sabiendo que la reina está en Londres, ponte. Está encerrada en Windsor. Está en Windsor. Eso tiene que ver un poco con el tema de la pandemia. Y además porque ese es el lugar donde ella más cómoda siempre se ha sentido. Windsor siempre fue el lugar que ella prefirió, pero ella, por un tema de deber, sabía que tenía que estar en el Palacio de Buckingham. A ella nunca le gustó mucho Buckingham, ni de niña. Entonces, ahora que tiene... Bueno, Windsor con todos los parques que tiene... Es hermosísimo. Yo estaba dentro del Palacio de Buckingham y es bonito. Pero es mucho más frío que Windsor. Sí, absolutamente. Y además, como te digo, es el lugar donde ella siempre se sintió más cómoda. Y es muy triste que tú puedas decir, o sea, yo lo encuentro triste, decir, ¿sabéis que tengo 95 años o 94 años, enviudé, ahora voy a hacer lo que yo quiera? Aunque lo que yo quiera significa simplemente irme a 60 kilómetros de Londres, ¿ya? A pasar mis últimos años en un lugar que yo realmente quiero. El pueblo británico lo ha aceptado, pero igual siente un poco que la abuela se le está yendo. Y hasta cierto punto hay un compás de espera un poco lóbrego, ¿no?, en el Reino Unido, que se contrapone con esto que estamos viendo acá, con estas celebraciones, que en algún día Isabel II nos va a dejar. Y eso es un escenario y una pregunta también que los británicos no quieren responder todavía. Entonces, mientras tanto, prefieren celebrar, gozar a su reina que ha decidido volver al palacio, celebrar con ellos. Y de hecho, una nota, ¿te has fijado que todo está en un color medio morado? Ajá. En general, ese es el color que más le gusta a ella. Tiene un nombre, mauve o algo así se llama en inglés. Y ese es el color favorito de la reina. Como dicen los británicos, God Save the Queen. God Save the Queen. Ok. Cristóbal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. Muy bien, muy amable. ...24horas.cl. Bueno, queremos saber efectivamente qué es lo más visto, qué es lo que más se ha comentado en nuestras redes sociales, en nuestro portal 24horas.cl. Probablemente algo del jubileo también. Estamos con Génesis Villar.